Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Marjorie Espinosa, Laura Castellano, Domingo del Pilar y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el licenciado Félix Felucho Jiménez, quien es el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y además miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. ¿Por dónde empezamos de las dos condiciones? Buenos días, bienvenido. O por la parte de atrás o por la parte. No importa. Da lo mismo atrás que le falta. No, creo que sería oportuno hablar de la actividad que ustedes tuvieron ahora en esta semana en la refinería, en la que fue inaugurada fueron reinauguradas las instalaciones con nuevos equipos que tuvo el presidente. ¿Qué significa eso? ¿Una ampliación a la capacidad de Es refinamiento? prácticamente una nueva refinería. Es Una nueva. La refinería es el conjunto de maquinarias y equipos que procesa el crudo, que procesa el petróleo y lo convierte desde GLP, que es lo que sale en la columna de destilación, en la parte superior, porque es lo más liviano, hasta el fuel oil, que es lo más pesado, que ¿Qué se queda en la refinando? columna, en la parte... Como el 20% del consumo nacional, 25%. Bueno, el consumo nacional sin el gas natural, porque ahora el gas natural, por supuesto, lo llevó aproximadamente 150.000 barriles aproximadamente, pero creo que sin el gas natural estamos hablando de unos 120.000 barriles. 115.000 barriles. Nosotros estamos procesando, ahí viene ya parte de la respuesta que iba a dar. Cuando la refinería se construyó originalmente, comenzó a producir en febrero del año 73, la capacidad nominal, o sea, lo máximo, según se había estructurado técnicamente o tecnológicamente, era como para procesar 32.000 barriles. Sin embargo, fue tan eficiente el proceso que llegaron a procesar 34.000 barriles. Yo quiero decirle a ustedes que el día que el presidente estuvo en la reinauguración, el presidente Medina, el viernes de la semana pasada, ese día comenzamos a procesar 37.000 barriles, lo cual marcaba un hito en la historia de la refinería. Se sustituyó el 40% de los equipos del proceso de refinación, que son completamente nuevos. Se repararon y se actualizaron y sobre todo se modernizaron el 60% restante. Eso le da a la Refinería Dominicana de Petróleo mínimo 40 años más de vida. A nivel medioambiental, ¿qué impacto tienen estos cambios? Fabuloso, porque naturalmente la tecnología de los años 70 del siglo pasado era una, claro, y la tecnología ahora es otra. Yo te voy a contar una anécdota, Laura, que me sorprendió muchísimo. Yo llego a la refinería cuando ya comienzan a procesar de nuevo y le pregunto al venezolano Adames, que es el subgerente general, él es parte del equipo de PDVSA en la refinería, ¿y qué pasa con la empresa? Que no veo que sale humo por la chimenea. Me dijo, ¿usted cree que eso es malo? Bueno, no sé, no están produciendo. Dice, no, se está produciendo hace rato. Eso es bueno. Eso significa que la perfección que hay ahí es una cosa tan grande que los gases que salen son prácticamente inadvertidos para los ojos humanos. O sea, desde el punto... desde el punto de vista ambiental, digamos, no hay empresa que sea 100% guay. No, claro, Y desde el siempre punto hay de cierto vista- pasivo que se genera. Desde el punto de vista de las Pero utilidades, usted anunció una cantidad de Exacto. cuartos ahí que le está entregando al gobierno. ¿Eso está en presupuesto o esos son excedentes para manejos discrecionales por parte de la presidencia? Yo me río porque tú te acuerdas del chisme que me mandan a mí. Que dijeron que yo tenía dinero de la redención, cosa que era un disparate. Cuéntenos. Vamos a ver. La refinería ha ganado cerca de 840 y tantos millones de dólares desde el año 73 hasta el año 2014. Ok. En esos 42 o 43 años, en los 3 años consecutivos, 1, 2 y 3, que más altos beneficios han obtenido es ahora con el periodo, coincide con el gobierno de Danilo Medina. Es en el periodo nuestro. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos? 178.200.000 dólares aproximadamente. En los Eso 3 significa, años. sí, eso significa casi 60 millones de dólares por año. Por año. Bien. La refinería no le daba al gobierno dominicano beneficio desde el año 2008, que fue cuando se le compró a la Shell. Nosotros le hemos pagado durante estos 3 años los beneficios del año 2008, 2009 hasta el 2013.
Y a Venezuela, por supuesto, que se asoció con la empresa en el 2010, le hemos dado sus beneficios del 2010 al 2013. ¿Y han dimensionado el impacto que tiene ahora el incremento de la capacidad de refinación sobre entonces los beneficios que habría de generar? Ahora va a generar más beneficios. Tú tienes razón, en la medida en que la eficiencia de la planta ha mejorado sustancialmente, evidentemente que de lo que es el proceso de refinación en sí, debe esperarse un aumento de su productividad y de su ¿Y eficiencia. eso implicaría también reducir la cantidad de importaciones? No, mi amor, no tiene nada que ver con No. eso. No, tiene que ver con producir a un costo menor. Esa eficiencia se traduce en un menor costo, en la medida en que tú puedes procesar más. Porque ¿cuánto procesaba la refinería? A fuerza de usarse año por año, a los 42 años, ya lo que estaba procesando era 26.000 o 27.000 barriles por día, ¿verdad? Entonces eso significa que, bueno, pero yo quería decirle a propósito de la pregunta de Domingo, con respecto a lo que le hemos dado al gobierno. Sí, le hemos pagado al gobierno dominicano más de 5.900 millones de pesos de beneficio. Y eso es muy importante porque este es un país en donde se asume como una verdad... En los 3 años, ¿verdad? En los 3 años. En los 3 años. Se asume como una verdad de perogrullo que las empresas públicas no dejan beneficio. ¿Cómo que no dejan beneficio? Aquí lo que hemos tenido es malos administradores, mala conducción del patrimonio nacional, cuando teníamos las empresas de Colde, el Consejo Estatal del Azúcar, en donde yo no sé si ustedes recuerdan que cada vez que se juramentaba un nuevo director de cualquiera de esas empresas o consorcio de empresas, decía, esto está mal, yo lo voy a sanear. Cuando salía, decía, lo he saneado, pero el que entraba en el mismo acto decía, lo voy a sanear. Que estaba peor. Y lo que no, se saneaban ellos. Ellos efectivamente entraban en un rápido proceso de saneamiento de sus finanzas personales. Pero la del Estado, naturalmente, andaba muy chueca. Don Felucho, usted da una noticia importante en el sentido de que no impacta solamente el tema de los beneficios, sino también el tema del precio. ¿Cómo podemos esperar que eso entonces se traslade dentro de la fórmula y de la larga cadena que hay de por medio al consumidor, que al final, no mala fe, no, porque es que usted no está dando una buena noticia? Qué belleza, Laura. Casi 6.000 millones de pesos. ¿Cuánto de eso pudiera el consumidor ¿Cuánto llega beneficiar? eso a nivel del precio al consumidor? Exacto. No. Los precios no los fija la refinería. La refinería no fija cómo se vende nada de lo que produce. Pero es parte Es de un la caso fórmula. único. ¿De la paridad? No, porque la fórmula es compleja. Sí. Yo a veces la entiendo, a veces no la entiendo. ¿Cómo? Para decirle sinceramente. A todos nos Miren pasa lo que- igual. sí, pero miren lo que pasa. La gente asume que cuando baja el precio del petróleo, tiene que bajar necesariamente. Y la verdad es que debe producirse una cierta reducción. La lógica te conduce a eso. Sí, pero yo he dicho en varios programas que eso es exactamente igual que una fábrica de ketchup, de pasta de tomate y de jugo de tomate. ¿Cuál es la materia prima? El tomate. El tomate. Bajó el tomate en el campo. Se supone que debe bajar el precio del ketchup, de la salsa de tomate o pasta de tomate y del jugo de tomate. Pero ¿qué pasa? Los únicos componentes del costo final del ketchup, de la pasta de tomate y del jugo de tomate, no es solo el tomate. Está la energía eléctrica, están los salarios que se pagan, están los beneficios de la empresa, los intereses que se le pagan a la banca por financiar la producción, etcétera. ¿Y los demás aditivos? Si todos los componentes del costo final se redujesen en la misma proporción, lógico sería que si no hay un proceso de especulación de parte de quien produce esas cosas, debe de traducirse eso en una reducción proporcional a esa reducción de costos. Pero entonces la mercadotecnia no falló, No. Felucho, cuando nos ofrecieron aquello de que si sube, sube y si baja, Y baja. así ha sido, Domingo. Así ha sido, no te quepa la Porque menor duda. en esa mercadotecnia no están incluidos Domingo, todos los pero no te componentes. quepa la menor duda de eso, pero vuelvo y digo. El petróleo primero es el West Texas, ese es el que se toma como La precio, referencia, como el precio de referencia. Que por cierto, y dicho sea de paso, la refinería no compra petróleo de Texas. La refinería compra petróleos en México y en México y Venezuela, Venezuela.
que responden a dos tipos de petróleo y Se ahora dice- a un quinto se dice que que no tiene nada que ver con West Texas. Si el petróleo que refináramos nosotros fuera el West Texas, así sí se podría decir, Laura, que pudiese haber una incidencia en el precio final. ¿Por qué? Porque el petróleo de Estados Unidos es mucho más ligero que el crudo que estamos comprando, que es muy pesado en México y ya en Venezuela. Hace unos años ese petróleo era muy liviano, en consecuencia producía más gasolina, más diésel, más GLP y menos fuel oil. Ahora es muy pesado, ahora produce más fuel oil, que es lo que menos beneficio le deja a la empresa, y por eso digo, es una O sea, que esa combinación eficiencia extraña. viene a compensar más que a... Esa eficiencia lo que viene es a reducir un tanto lo que nos cuesta a nosotros El costo procesar el costo operativo. Exactamente, pero bueno, pero lo que quiero finalmente decir es, después viene el flete de ese petróleo que no ha bajado, vienen los seguros del transporte que tampoco ha bajado, viene lo que se le ganan los gasolineros que no ha bajado, lo que se le pagan de mano de salario y de sueldo a los empleados de esas gasolineras que no ha bajado, los beneficios de los transportistas que tampoco bajan, en fin, es decir, Licenciado. lo que quiero decir, hay un componente naturalmente fundamental, porque de la estructura de costos representa aproximadamente una tercera parte, porque también hay que tomar en cuenta que hay varios impuestos que se le aplican. Licenciado, pero hay Sí. una parte y aquí importante del negocio de los combustibles. La refinería procesa por la cantidad que usted dice alrededor del 20-25%. De ese 100%, ¿la refinería está involucrada en todo el proceso de importación o hay una parte de ese negocio que se maneja por otro lado? Interesante pregunta, tú tienes razón, el negocio nuestro consiste en las dos cosas, procesamos y al mismo tiempo somos una terminal de importación, porque no producimos toda la gasolina que vendemos, Exacto. ni todo el gasoil que vendemos, ni El a gas, veces ni y la cosa. siquiera el fuel oil que vendemos, ni el GLP. En consecuencia tenemos que comprar esos productos ya terminados. Entonces hay dos negocios en uno, el de la refinación, y nosotros lo medimos como el margen de refinación, el beneficio que produce por la operación de refinar en sí, y por supuesto está el margen de terminar. Hay un tema que siempre se quedó en agenda en el país, el tema del gas natural, y que por temas internacionales y luego otros locales dejó de tener la expectativa que se tenía en su momento. A eso se suma ahora el tema de Punta Catalina, que apuesta al carbón en vez de al gas natural o en vez de a otro hidrocarburo. La matriz de consumo energético y del origen de ese consumo, ¿ve usted que pueda ir cambiando de forma significativa en los próximos años? Yo les puedo decir una cosa. La República Dominicana tiene tres cosas que para mí son grandiosas. En primer término, su economía, que antes dependía básicamente de un solo producto, el azúcar. Hoy no depende solo de azúcar. Digo, es más, ahora no depende en nada del azúcar. Ahora depende de turismo, de zona franca, de exportaciones tradicionales, entre los cuales fundamentalmente Es una hay pena porque deberíamos productos minerales. deberíamos también tener el azúcar. Un privilegio dentro del turismo, no hay un mercado que sea dominante, es decir, la canasta de los mercados emisores está muy diversificada y eso nos protege, porque se puede embromar un país y bueno, disminuimos en la afluencia turística de ese país, pero no necesariamente de los otros puntos de origen de los turistas hacia acá. Otro privilegio que tenemos, producimos cerca del 85% de lo que el dominicano consume ordinariamente. Me estoy refiriendo básicamente a la canasta familiar. La alimentación. Así es, alimentación y algo más que alimentación. Ron, es decir, y tabaco. Entonces eso también nos da y refrescos y cerveza, romo, ¿no? Licenciado. y entonces ese es otro privilegio. Y ya, digamos, en el tercer aspecto, que ya entro directamente a lo que tú preguntas, en la generación, en la matriz de generación. Ahora mismo es cerca de un 50% fuel oil, un 30% gas natural y un 20 o 22% que se distribuye entre carbón y el agua, las hidroeléctricas, ¿verdad? O sea, Que produce un que produce 15%, cerca de un más o menos. 10% aproximadamente de la energía. Danilo Medina, dentro de las grandes cosas de su gobierno, es que va a entregar un país con una matriz absolutamente más eficiente. ¿Qué significa eso? No solo porque van a entrar las Catalinas, la 1 y 2, que le van a agregar 762
me parece, 762 megavatios a la generación. Danilo va a dejar un país mucho más eficiente en generación, con mucho mayor producción de energía. Y quiero adelantarle que para su próximo periodo le seguirá agregando, porque lo que compete directamente a nosotros estamos ya terminando la fase de evaluación de la instalación de una planta de generación a base de GLP, con lo cual vamos a enriquecer más esa diversidad de... ¿Se mantiene el objetivo? ¿Usted se refiere al 2020? Sí. Okay. Licenciado. ¿Se mantiene el objetivo de llevarlo a un 60% dentro de la matriz? El GLP. Había un objetivo inicial de hacer esa transición dentro de toda la matriz para entonces llevar el gas natural a un 60% en la producción. Yo creo... Si se mantiene ese objetivo o ha variado en el tiempo fruto de todo lo que se ha esforzado. ¿Ha perdido atractivo el gas natural? No. Además por la reducción de del precio del barril de petróleo. El gas natural y el GLP serán en gran medida, junto a la energía nuclear, por supuesto, los tres grandes fuentes energéticas para toda la humanidad. Ahora, usted dice una cosa y como que se queda así en silencio, tranquilo. Acaba de decir que van a hacer una planta que va a operar con GLP. ¿Qué significa? Un ciclo combinado que la GLP. refinería va a entrar al negocio eléctrico también. Sí, siempre ha sido una meta Es nuestra. Y no nuestra del gobierno actual. ¿Cuántos megas? Desde el momento en que la refinería, el Estado Dominicano se asoció con Shell, ya Shell en su consejo administrativo en Londres había decidido incursionar en el campo de la generación de energía. ¿Por qué se vino abajo ese proyecto? Shell tenía dos grandes cosas que hubiese podido ayudar mucho al país. No solamente incursionar desde la refinería en el campo de la generación eléctrica, de la energía, sino también la producción de enlatados, grasas y aceites derivados del petróleo, ¿verdad que sí? Y eso se vino a pique porque desgraciadamente Balaguer tomó una medida draconiana que fue muy tonta. Y fue que había aportado un terreno como aporte de naturaleza a la sociedad con Shell para la refinería, y de pronto se aparece un contingente de guardia con un ingeniero que era Tato Bisonó, en ese momento muy joven, pero que lo que hacía era cumplir las instrucciones de Balaguer, por supuesto, y con un garfio tumbaron la puerta, así mismito como ustedes oyen, bajo el asombro y la mano en la cabeza del gerente general de Shell en su momento, y ahí construyeron una tontería, un plan de viviendas para maestros al lado de la planta donde se estaba procesando el petróleo. O sea que una cosa absurda. Y ese absurdo llevó a Shell a desistir de eso. Nosotros hemos retomado esos planteamientos iniciales de Shell y la refinería se presta a iniciar nuevas áreas de negocios, pero todo vinculado al petróleo. ¿Cuántos megas va a tener esta planta? No, estamos en el proceso del estudio. De negociación. Yo pienso que de momento en su primera fase estamos hablando de unos 80 megavatios. O sea que eso es a 2020 también. Sí, eso para el 2020. Licenciado, usted hablaba de Danilo Medina y hay quienes perciben que los niveles de aceptación del licenciado Danilo Medina en estos momentos están en descenso. Hay quienes publicaron a alguien que estarían en un 48%. Me gustaría que nos hablara de eso y de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Hay problemas entre Danilo y Leonel, que no se ha integrado Leonel a la campaña. Usted siempre ha sido visto dentro del PLD como una especie de armador, de hacedor de fórmulas, de búsqueda de soluciones. Más que eso, yo lo que sí he visto en el PLD no es como armador, quizás como desarmador. No, al contrario. Quizás es todo lo contrario. No, a mí me ven, y con mucha razón, como el compañero que el pan y el vino. Exacto, por eso. Porque he tenido... Cuéntenos, ¿cómo usted ve la situación en estos momentos? Vamos a hablar de dos cosas. Vamos primero a la imagen del presidente Danilo. Sí. ¿Y por qué se va a deteriorar? ¿Por qué? Por la OISOE. El escándalo de la OISOE. Bueno, pues Danilo quitó al que era administrador o director de la OISOE. Antes del escándalo. No, Danilo lo quitó. El aparato judicial. Lo quitó, pero no lo sometió. Eso es. Perdóname, lo quitó. La sociedad tiene 1000 maneras de procurar, si entiende a alguien que tiene pruebas objetivas para poder someter, lo sometan a la justicia. Y Danilo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero no lo quitó por alguna razón. Bueno,
Magdi, Como usted dice. lo que quiero decir, si tú te pones a ver bien, ¿a quiénes ha quitado Danilo? A todos los funcionarios que durante un momento X, han estado en la comidilla pública. Están bajo el cuestionamiento de los medios de comunicación y de una parte importante o de toda la sociedad. Pero bueno, lo que quiero plantear es lo siguiente. El aparato judicial, que se lo quieren también adjudicar a Danilo Medina, funciona de dos maneras, y ustedes dos son abogadas y Luis Percio también. Yo no sé, tú, Domingo. No. Usted es periodista. Periodista. No, Domingo es más feliz que el resto. Es más feliz. Usted es un hombre dichoso. Después te voy a contar la anécdota de Pedro Santana en la carta que le mandó a los reyes de España cuando entregó el país en la anexión. Que decía, os entrego un país en las mejores circunstancias, libre de prensa y de abogados. Wow. Imagínese usted. Imagínese gobernar en esa época. Sí, qué chulo era. Cuéntenos sobre Danilo. Entonces. No, el aparato judicial funciona de dos maneras. Lo que depende del Ejecutivo es desde el Procurador General de la República hasta todo lo que es Ministerio Público. el Ministerio Público. Esos son los que acusan. Ahora, hay un aparato que es absoluto, un poder que es absolutamente independiente. El judicial tiene en la Suprema Corte de Justicia y desde ahí hacia abajo, todos los jueces no dependen del gobierno, en absoluto. Actúan con absoluta independencia y libertad. Eso no es lo que dice el procurador. Claro que sí, yo no sé qué dirá el procurador. Lo que yo sí quiero decirle al procurador y a toda la sociedad es que una buena parte de las causas que se están perdiendo, yo estoy, y no soy abogado, absolutamente convencido que es por una mala instrumentalización de la ¿cómo se llama? Del expediente. De los casos. Del proceso. Entonces, esto es un problema muy serio, ¿verdad que sí? Porque yo confío absolutamente en la entereza y en la integridad de Domínguez Brito, pero igual confío en la de Mariano Germán. Yo no tengo por qué dudar de Mariano Germán en absoluto, ni de muchos de esos jueces de la Suprema, ni del resto del aparato judicial. Pero naturalmente y desgraciadamente, los abogados actúan en función no solo de justicia, sino también de tecnicismos legales. Y por eso es que muchas veces una causa, y yo he sido víctima en lo personal de eso, yo estoy envuelto en procesos que tienen 17 años. Yo he comprado terreno hace 17 años que todavía yo no puedo tener un título a mi nombre. ¿Y tiene culpa Danilo Medina de eso? ¿O lo tuvo Leonel Fernández antes? ¿O Hipólito Mejía cuando le correspondió? No, esta sociedad, señores, tiene sus características. Tiene sus moles y bemoles, tiene sus cosas buenas y tiene sus... En fin, ¿verdad? Tenemos flores y espinas. Entonces, no se le puede adjudicar a él. Ahora, yo creo que si yo fuera el que tomara la decisión del resguardo de lo que es el entorno del Palacio Nacional, hace rato que yo hubiese dispuesto que el director de la OISOE escuchara y recibiera cuantas comisiones se le acercaran a hacer denuncia de la OISOE. Cuéntenos de la situación interna del PLD, que se nos agota el tiempo. No, pero te iba a decir de Danilo Medina. okay. Danilo Medina tiene 3 años gobernando. Entonces yo estoy trabajando desde hace meses en un libro que creo que le va a rendir un buen servicio al país. Porque el libro trata sobre los grandes constructores en la historia dominicana. El libro es cómo se ha desarrollado toda la infraestructura que tiene el país. ¿Quiénes han construido puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, canales, centrales de generación de electricidad? Es decir, toda la infraestructura. ¿En qué posición queda? Toda la infraestructura, hospitales, toda la infraestructura nacional. ¿En qué posición queda el presidente Medina? Yo le voy a decir ahora, desde el punto de vista estrictamente histórico, el gran constructor ha sido Trujillo. Es decir, los 30 años, 31 años de Trujillo, ahí se acumula, según lo que yo he visto y lo que yo he analizado, y estoy embrujado en esto hace meses y trabajando con seriedad. Usted después brinca Balaguer, usted tiene que tener, por supuesto, en el entendido de que uno se pasa 30 años, que no importa que la gente dice con bajo presupuesto. Bueno, el Bellas Artes costó $1,5 millones de pesos y después un gobierno nuestro gastó 1,000 y pico de millones remodelándolo. Pero el valor del dólar también era una cosa relativa. En un momento era una cosa y la capacidad de compra y en otro momento era otra. Pero bueno, lo que quiero decirle es, y después Leonel Fernández y Danilo Medina. O sea que ahí entra todo el mundo menos los del PRD. Es que yo no lo veo. Por ejemplo, el PRD reasfaltó calles y reasfaltó carreteras. Muy bien, pero eso lo han hecho todos los gobiernos. Ahora, carretera nueva.
¿Cuál fue la carretera nueva que unió un pueblo con otro pueblo o un campo con otro campo que se le debe al PRD? El PRD tendrá que hacer su propio inventario. Yo lo estoy haciendo. Entonces, Danilo Medina, Domingo, es el constructor por excelencia en la historia dominicana de aulas y de escuelas. Danilo Medina terminará dentro de un año superando a Trujillo en construcción de escuelas y superando a Balaguer en construcción de escuelas. Don Felucho, antes de que se nos acabe el último minuto de tiempo, aparentemente... Y no nos habló de la situación del PLD. Va bien, Domingo, Pero va sin bien. No hay embargo, problema. su compañero de comité político, Abel Martínez, está demandando que se compartan los resultados de las encuestas en base a las cuales se están decidiendo candidaturas. ¿Por qué tienen que ser esos resultados de la secreta, incluso para los miembros del comité político? No, que eso no es verdad. Él no ha dicho que eso es secreto y él es miembro del comité político. Pero ha tiene dicho perfecto que derecho. era muy Él está hermético. pidiendo que se le entreguen los Pero resultados. yo también lo estoy pidiendo, pero eso tiene su momento. La Comisión Nacional Electoral, De hecho, que hoy gracias a entregan Dios está al margen del comité político, no le ha rendido cuenta todavía de todas las encuestas, pero le rendirá cuentas, ¿verdad? O sea, ¿qué piensa ver? ¿Que le van a hacer coca? Que el otro se va a alzar con el santo de ¿Cuál Eso es la no es fecha así. límite? Eso no ¿Cuál es es la así. fecha límite Hay para dos programar? firmas encuestadoras. Dos. Y para los fines, dos firmas. Y para los fines de lo que llevan anotaciones, hay una que es la que le ha servido al presidente Medina. ¿Y a quién le ha servido la otra? Al compañero Leonel Fernández. De manera que ahí no va a haber misterio. Eso para se nadie. hizo, se fueron Y yo contratadas quiero así, que- sabiendo. y quiero que sepan que en aquellos casos en donde esas dos firmas encuestadoras no digan que lo blanco es blanco y lo negro es negro, entonces se va a contratar una tercera firma que será la que ya va a decidir ¿Y por cómo dónde se van los compromete cuartos. el proceso, las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral? Leonel, yo he dicho, es el único hombre bajo cuyo pellejo yo no quiero estar. Don Felucho. Porque el Leonel todo se le pega, ¿eh? Mira, si se metiera en campaña, le quiere hacer sombra a Danilo. Si no se mete en campaña, es que no quiere que Danilo gane porque quiere que Danilo vaya a una segunda vuelta. Pero El se va a pobrecito, integrar ahora en le diciembre. dan, Se le va a dan de un integrar. lado y le dan del otro. Se va a Dejen integrar. tranquilo ese hombre. Claro que se va a integrar, claro que va a hacer campaña, claro que es el Licenciado, presidente del se nos agotó el partido. tiempo. Antes de ir, Claro que se llevan bien. finalmente compartir una información con los compañeros y con los amables televidentes que nos acaban de informar, pasar la información de que esta madrugada a las 5:30 falleció el cantante, el merenguero Benny Sadel, que ya había sido entregado a sus familiares en un hospital de Nueva York, afectado de problemas de leucemia, lamentablemente. Qué Así pena. que le vamos a estar dando Sentimos. seguimiento a esa información y más tarde la compartiremos con todos ustedes. Felucho, muchísimas gracias. A sus órdenes. Le vamos a dejar la invitación abierta porque quedaron muchos temas. Sí. Marjorie, en bola de humo. Así es, en bola de humo entonces despedimos a Félix Jiménez, mejor conocido como Felucho, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicano. Y asimismo nos despedimos de todos ustedes, esperando reencontrarnos mañana.